En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es domingo 16 de septiembre de 2018. Esta es la emisión 18.277 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén, para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Ituango, Idea y Gobernación de Antioquia. En nombre de FENALCO Antioquia, Gestiono el Riesgo, presentamos la entrevista de esta mañana. Con el programa Gestiono el Riesgo, Fortalezco mi negocio de FENALCO Antioquia, los comerciantes de Medellín aprenden cómo protegerse ante una posible emergencia o desastre que ponga en riesgo su negocio. Conoce sobre este programa que tiene importantes beneficios para los empresarios y comerciantes de la ciudad. Informes al 444-6444. El periodista Jesús Antonio Vargas nos presenta al invitado de hoy domingo. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Avanzamos en este mes de septiembre y tenemos esta mañana como invitado al señor rector de la Universidad EIA, ingeniero Carlos Felipe Londoño Álvarez. Vale la pena conversar con él porque a lo largo del año se van registrando algunos acontecimientos que involucran directamente a la universidad para asuntos bastante buenos. Y hay tareas también y hay reconocimientos personales que los mismos consejos directivos de las universidades le hacen a las personas a quienes les han encomendado su tarea. Hace algunas semanas, usted, doctor Carlos Felipe Londoño, fue reelegido para otros 4 años al frente de esta institución, la Universidad EIA. ¿Cómo entender este encargo que de nuevo le hace a usted el Consejo Directivo? Y permítame presentarle el saludo del director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Muy buenos días para usted, para el director y todos los oyentes en primer lugar. Frente a su pregunta, indudablemente es un voto de confianza del Consejo Superior que obviamente asume uno con la mayor responsabilidad, especialmente en esta fase en que estamos un poco coyuntural, no solo por los cambios externos que se dan en el mundo frente a la universidad como tal, en sus cambios legislativos, en el ordenamiento también en Colombia, con el cambio de gobierno, sino también ya en particular por lo específico de la institución. El cambio desde la Escuela de Ingeniería de Antioquia a la Universidad de IA, con las 3 escuelas que tenemos ya, obviamente como soporte y cimiento Escuela de Ingeniería, pero también con la naciente Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, al frente de la cual está Mauricio Alvear, el exrector de la Universidad de Antioquia, y de la también naciente Escuela de Ciencias de la Vida, que tiene en 2 facetas, en una también con el exrector del CES, José María Maya, y con Juan Manuel Toro, propiamente en todo lo de medicina, en lo cual trabajamos arduamente para poder ofrecer esto. Entonces,
estos retos, más las ampliaciones en la infraestructura, más los distintos proyectos que estamos construyendo en el plan de desarrollo institucional de estos 4 años que vienen, establecen unos significativos retos para toda la comunidad académica para dar respuesta a una sociedad también que tiene necesidades diferentes y especialmente para asentarnos de una mejor manera en una zona en donde viene creciendo el proceso urbanístico, que también requiere que una institución como la EIA entre también a esos espacios en la formación continua de toda la comunidad. Hay también una tarea más grande para ustedes cuando han sido elegidos este año como la mejor universidad en cuanto a ingenierías en Colombia se refiere. Sí, señor, aunque obviamente con todas las clasificaciones que se hacen tienen bondades, tienen defectos, pues de alguna manera esta es construida sobre elementos completamente objetivos y de alguna manera es un reflejo, creemos, de lo que la institución ha sido a lo largo de sus 40 años. Por supuesto, todo esto siempre se mira con un lado de un sentimiento de satisfacción, no faltaba más, pero también siempre con el de humildad, de la constancia, de la coherencia con que tenemos que seguir trabajando y ahora en forma muy complementaria con estas nuevas áreas en las que estamos incursionando. Hace algunos días vi por ahí una fotografía de un viaje de rectores de universidades de Medellín a Alemania. Hablemos, doctor Carlos Felipe, un poco sobre lo que representa para ustedes precisamente ese tipo de viajes y de saberes académicos. Sí, esta misión la teníamos y fue motivada por los propios rectores de las universidades que acá localmente denominamos el G8, de la que hacen parte las universidades estatales, es decir, Antioquia y Nacional, más la Medellín, Bolivariana, EAFIT, CES, la Lasallista y la EIA. Invitamos aquí también al Instituto Tecnológico Metropolitano. Fue de los rectores y en una misión por toda Alemania, en la que visitamos distintos tipos de universidades y de las distintas regiones. Por supuesto, el objetivo fundamental es, de una parte, tratar de establecer unos nexos mucho más estrechos, más sólidos con las universidades, también con institutos de investigación, pero por otro lado también un aprendizaje en el que tenemos que tener los ojos abiertos frente a lo que hacen otras universidades en el mundo. Ya habíamos tenido una por los Estados Unidos hace 3 años, también desde el G8 y con apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Uno de los aspectos que yo creo que Alemania nos muestra como motor de la economía europea sí es ese estrecho vínculo entre la universidad y el sector empresarial. En eso yo sí creo que tenemos nosotros todavía un camino muy largo por recorrer, y aunque se ha avanzado y a partir de los encuentros de universidad, empresa, Estado y de otros medios disponibles en que se encuentran la universidad y el sector empresarial, no hay todavía ese nivel de confianza, de compenetración, de trabajar unidos y juntos, aún a riesgo de que muchas cosas no necesariamente den los frutos que se esperaban en un principio, pero sí con la conciencia que en el mediano y largo plazo, por supuesto, será un proceso muy productivo para esas empresas y para la universidad y la sociedad en general. Ahí yo creo que está el principal mensaje y lección para nosotros, que ojalá necesita, por supuesto, una cultura, una actividad mucho más frecuente de la universidad y de la empresa, mirando desde las dos ópticas, no solamente desde una de ellas. Sí, se habla siempre de que la práctica hace al maestro, porque cuando usted precisamente habla de la necesidad de unir más el esfuerzo empresa y universidad, no se logra avanzar en Colombia en lo que ya en Alemania se conoce mucho como la formación dual. Sí, yo creo que hay, por supuesto, unos aspectos culturales e históricos que no tendríamos ahora pues la manera de poder resumir, pero sí creo que de todas maneras en los esfuerzos que venimos dando, que son por buen camino, los debemos acelerar, porque no solamente es contentarnos con decir que estamos haciendo algo, sino a qué velocidad estamos haciendo lo que hacemos. El contraste, y tengo que ser un poco autocrítico en eso, pues con nosotros, de lo que no nos excluimos ninguno,
es que mientras visitamos cada vez a unos de estos países en esas experiencias, nosotros vemos que avanzamos, pero también vemos es que ellos avanzan a una velocidad mayor. Entonces, si suponemos que hemos de cerrar una brecha, ¿cómo la vamos a cerrar si no caminamos a esa misma velocidad? Hay que, no sé, hay que sacudir un poco más en todos estos otros elementos de la cultura entre la universidad y la empresa. Ahora, también hay que decir que, por ejemplo, en Estados Unidos hay unos elementos de tipo de beneficio tributario para las empresas con estos trabajos que destinan con las universidades y que en Alemania también en algunas partes inclusive deben invertir un porcentaje que esté ligado a la innovación. Entonces yo sí creo que hay distintos elementos culturales, de apertura mental en las dos partes, pero también se requieren algunos estímulos que favorezcan e impulsen con mayor agilidad esta cercanía de las dos, de empresa y universidad. Esto sería posible complementarlo, por ejemplo, con un buen trabajo de los grupos de investigación que uno observa que en las universidades colombianas, pues en el papel tienen bastantes. Sí, pero también hay que, siendo autocríticos desde el lado de la universidad, todavía entre nuestros grupos de investigación, si bien hemos dado pasos positivos, todavía no hay esa de mirar realmente los problemas que surgen desde el mundo real y desde la empresa. No concentrarnos exclusivamente en eso, porque la investigación básica tiene que seguir existiendo sin duda alguna. Pero yo sí creo que todavía nos falta un poquito más de foco frente a esa investigación en nuestro medio. Cuando uno pasa por el Alto de las Palmas, pues frente a la Universidad EIA, observa que hay un proceso grande de construcción y es bueno ver cómo van creciendo estas instituciones pues en la parte física y también pues en todo su equipo interno. Describamos un poco esa infraestructura que está en construcción, para cuándo estará lista y pues cómo se ha venido financiando. Sí, señor. Tenemos en este momento el desarrollo de un nuevo edificio de biblioteca que tiene 4 pisos y que en una escala muy pequeña hemos también aprendido de algunas de estas visitas en las misiones que hemos realizado con la nueva visión de bibliotecas, en que hay espacios distintos que permiten desde el trabajo colectivo y lo que hoy se conoce muy común con el nombre de co-creación, en laboratorios que simplemente desde la parte conceptual y que integraremos mucho desde ese primer nivel a los niveles de los laboratorios, para que desde allí se trabaje en la parte conceptual y se integre luego para pasar a materializar en los laboratorios. También espacios que a medida que se sube en los distintos niveles van siendo más silencioso y del trabajo más pausado y más callado y más individual. Entonces hay una esfera entre ese movimiento distinto a la concepción solamente antigua de una biblioteca completamente silenciosa, aislada, a aquella que si bien preserva parte de todos esos espacios, hay otros nuevos que responden a estos procesos de aprendizaje. Y el segundo es un auditorio teatro, que es para cerca de 600 personas, que si bien en un inicio lo planteamos como un auditorio para aspectos académicos, después lo logramos adaptar para poder permitir el espacio y las representaciones y actuaciones de grupos culturales, sean de música, sea de teatro, por supuesto con algunas limitaciones, pero que por lo menos nos permitirán, no solo para toda la comunidad académica, sino para la comunidad vecina, poder tener un espacio que sea centro de cultura. En medio de eso se crean unos nuevos espacios de estar para los estudiantes entre estos 2 edificios, cubiertos de la lluvia, pero que permiten también la circulación del aire y de la luz natural. Y adicionalmente estamos desarrollando otra parte de un nuevo bloque en el que se extenderán espacios para los laboratorios, espacios para los estudiantes y espacios también de oficinas. Todos estos edificios se van terminando en forma gradual. Esperamos la biblioteca primero hacia comienzos de noviembre, el teatro auditorio a finales del año y para principios del año el de los laboratorios y los nuevos espacios administrativos.
¿Y dónde quedarían las aulas para las nuevas escuelas de las que usted me habló? Porque uno sabe que la ingeniería está muy consolidada, pero yo creo que las otras dos, administrativa, economía y salud, están en proceso de formación. Sí, como arrancamos estas escuelas ya con programas existentes, es decir, la de ciencias económicas y administrativas partió con ingeniería administrativa, ingeniería financiera y las especializaciones y maestrías que son de esa área, entonces digamos que ya en eso estaba su espacio definido. Sin embargo, al tener la biblioteca, nosotros vamos a liberar unos espacios que tenemos actualmente ocupados y que estaban previstos para que fueran aulas en un futuro, porque era el desarrollo por etapas que podíamos hacer. Entonces eso ya nos liberará un piso completo de uno de los claustros para tener aulas que destinaremos fundamentalmente a la Escuela de Ciencias de la Vida. Y luego, en la medida en que vaya aumentando, continuaremos con el desarrollo de ese nuevo claustro del que le dije que haríamos esta primera parte. ¿Cuándo arrancaría en forma este programa de la Escuela de Ciencias de la Vida? Es decir, la escuela ya empezó con el programa de Ingeniería Biomédica, que justamente cumplió 20 años. También tienes una maestría en este campo. Por supuesto, el tronco de esto será el programa de medicina, que es en lo que estamos en todos estos trámites y avances de todo el proceso, que ha sido un poco traumático, es la verdad, ha sido difícil y que ahora con este cambio de gobierno esperamos que pueda tener ya un poco más de agilidad. Nuestra meta realmente es poderlo empezar cuanto antes, pero se sale de nuestras manos en eso porque estamos más en las manos de lo que serían las autoridades. Me da la impresión que es decir, que el papeleo bogotano obstaculiza muchas cosas todavía. Pues ha habido de todo un poco, ¿cierto? Realmente también hay que decir que desafortunadamente hubo algunas oposiciones que generaron que esos trámites fueran todavía mucho más lentos y más difíciles. Pero bueno, tenemos la confianza a partir de ahora con todo lo que estamos adelantando, que en compañía, que esto lo hacemos con el Hospital Pablo Tobón Uribe, hay que decirlo, porque obviamente se requiere, y ese es un modelo innovador, porque es que exista un hospital, no al que van a ir a hacer las prácticas, porque lo harán en muchos otros sitios, sino más bien un hospital que es coformador, quien tiene su saber desde la prestación del servicio, con una capacidad médica sumamente alta y científica, y obviamente el saber de la institución desde los procesos universitarios de enseñanza, aprendizaje y de todos los otros conocimientos de la ingeniería y las demás ciencias que nutrirán a esos médicos del futuro. Cuando estamos dialogando con el señor rector de la Universidad EIA, el ingeniero Carlos Felipe Londoño Álvarez, pues no podemos dejar pasar un tema que está en el ojo del huracán, y es que así como todo mundo admira pues la majestuosidad de las construcciones, este año no ha sido bueno para Colombia, pues cuando uno piensa en cosas pues que han ocurrido, como la caída del puente de Chirajara en la vía Los Llanos, con todos los problemas adicionales, las dificultades que ha tenido el país pues para la construcción de su infraestructura, más ya también por el problema, el caso de Brecht, que va ligado pues en un asunto de corrupción. Otros asuntos pues como el desplome de algunos edificios y obviamente la contingencia de Hidroituango. ¿Qué reflexión puede usted hacer, doctor Carlos Felipe, pues cuando algunas personas ponen como en entredicho la profesión del ingeniero y afines? Sí, es un tema bien difícil que indudablemente lo que menos se puede hacer es esconder la cabeza. Y yo creo que lo que sí se llama es a mirar con detenimiento, con pausa y no con las pasiones de encontrar los culpables antes de empezar el análisis, que es muy usual en nuestro medio. Y quiero empezar incluso por cosas que no se deben generalizar. Si bien ahora en el país hay una corriente muy positiva de contrarrestar la corrupción y que es una cosa valiosa que el país despierte, también hay los riesgos muchas veces de caer en el simplismo de pensar que corrigiendo esos aspectos se corrige todo, porque no es así. Si bien haya los casos como los de Odebrecht y muchos más, y que han existido a lo largo de la historia desafortunadamente, también es cierto que eso no explica muchas otras cosas. Entonces yo diría, desde ese análisis uno se debe preguntar, sea el de los edificios, sea el del puente, sea el de ahora el de Hidroituango, uno podría decir, ¿hay un eje conductor que explique todas estas fallas? Yo creo que hay que mirar condiciones que
cubren muchos ámbitos. Uno, todo el contexto general, el técnico. Es muy distinto el de los edificios al de un puente y el de un puente al de un proyecto hidroeléctrico en la complejidad de Hidroituango. Y así con los distintos factores, económico, social, ambiental, regulatorio, digamos pues legal o contractual, en lo que se establece, como también llegar ahí sí a uno más duro y más difícil, el humano. La pregunta entonces es, ¿está fallando el conocimiento técnico de los ingenieros? ¿Por qué se concentran tanto en el tiempo estas fallas? Que usted lo enmarcaba dentro de la pregunta, este año. Y uno decir, ¿por qué antes o no se caía? No. Hay que decir que obviamente hoy hay más obras. Nunca antes hemos tenido las herramientas que hoy tenemos en la ingeniería. En primer lugar, desde los aportes de las distintas ciencias que nos dan un conocimiento mucho más profundo de todas las áreas que cubre la ingeniería. En segundo lugar, del desarrollo de todos los medios y de los procesos constructivos que permiten también facilitar esas obras. En tercer lugar, del desarrollo de materiales que cada vez también son mucho más refinados y de un conocimiento más particular. Entonces viene la paradoja. Pero si todo eso es así, entonces ¿por qué fallan ahora? Les repito que sin pretender generalizar, porque creo que hay que hacerlo en forma separada, no son iguales los casos, se pregunta a uno, y por lo menos yo me pregunto, es, bueno, entonces, ¿qué situaciones son las que pasan? ¿No hay el conocimiento o las universidades están fallando en eso? Y la respuesta es hasta muy sencilla. Muchas de estas personas que participan, algunos se han formado aquí, pero otros han hecho su doctorado fuera del país, y doctorado, el más alto nivel de formación, y no en universidades cualquiera. Entonces, esa falla no es. Pero estamos mirando, por ejemplo, los proyectos, si no se están supeditando exageradamente a otras condiciones. Llame usted a que se tienen que dar unos tiempos, unos plazos limitados que imponen algunos desde afuera, o condiciones de unos costos límites en que se puede incurrir en un proyecto, o rentabilidades mínimas que debe dar un proyecto. Mi percepción por ahora muy general, que no puedo, simplemente hay que ahondar y tratar de demostrarlo tal cual, pero es una percepción desde antes de que venga esto, que también la viví ejerciendo la ingeniería, es que la ingeniería, verdadera ingeniería, no digamos los ingenieros, no, la verdadera ingeniería como tal, en su ideal, está quedando cada vez más supeditada a condiciones externas que se le imponen y que muchas veces o son muy difíciles de cumplir o incluso casi imposibles de satisfacer. Entonces esa ingeniería está forzada a actuar en otras condiciones para poder dar respuesta a esos cumplimientos. Porque dígame usted hoy día, ¿quién toma las decisiones de los proyectos? ¿De qué proyecto se hace? ¿De cuál no se hace? ¿En qué tiempo se hace? ¿Cuál es el costo máximo? ¿Cuál es la rentabilidad? Quienes tienen financiación, quienes pueden imponer regulaciones, quienes pueden imponer términos contractuales. Surgen entonces otras preguntas, y entonces ¿por qué esa ingeniería no se levanta con su voz? Y yo por ahora interpreto es porque está en condiciones más subyugadas frente a quienes tienen el otro poder. Es como imaginar de una forma sencilla una persona muy poderosa con otra débil que le va a ofrecer una oportunidad. ¿Tiene esa persona débil igualdad de condiciones para negociar en qué va a estar con el otro? Yo creo que no. Yo sí creo que hay ahí un punto común en el que usted podría dar un espacio a cierta ambición, un espacio a cierta necesidad, si quiere que haya algo de corrupción, que no la podemos negar, pero que yo no creo que sea lo que explique, mucho menos en el caso, por ejemplo, de Hidroituango, una situación de esas. Creería yo entenderle en alguna parte de la respuesta que sobre la ingeniería pesa demasiado, por ejemplo, el afán de inaugurar obras cuando los gobiernos tienen periodos. O más que de inaugurar, digamos, algunas entidades que pueden ser bien intencionadas, no necesariamente, pues obviamente cuando hay unas rentabilidades, hay un forzamiento de quienes invierten un capital y quieren un retorno con una utilidad mínima, que ya eso es una imposición. Desconociendo factores complejos en proyectos que son a veces mucho más complejos
y que se desconocen o que se le carga todo el riesgo y los imprevistos a quien se le adjudica un contrato, cosa que se debería revisar claramente porque eso no puede concentrarse en unas solas manos. Entonces yo creo que por eso hay muchos ámbitos, muchas respuestas, puede haber una como en la que usted dice, pero creo que en estos casos no necesariamente. Pueden haber entidades, repito, del Estado que tengan muy buena intención frente a algo, pero no están reflejando las verdaderas condiciones que se imponen desde la misma naturaleza o desde conocimiento más profundo de la ingeniería. A mi juicio, con tristeza debería decir, lo que ahora le comentaba es que la verdadera ingeniería, el verdadero conocimiento de la ingeniería, es el que está quedando supeditado a todos los otros aspectos. Unas palabras finales. El año ya está que termina prácticamente, pero ¿qué queda por hacer en la Universidad EIA este resto de año y pensando ya en el 2019? Pues bueno, este resto de año nosotros estamos en la construcción, como le decía ahora, del plan de desarrollo que seguirá para los próximos 4 años, que comprende este nuevo periodo rectoral que usted mencionó al principio, en el cual están todos los ámbitos de desarrollo de la institución, desde la docencia, la investigación,